Estamos en el capítulo 13 de Mateo. Estamos justo en un capítulo que cierra la tercera sección del Evangelio de Mateo. Regularmente se puede dividir a Mateo en 5 grandes secciones y cada sección termina con un discurso largo de Jesús. Este sería ese discurso largo, el capítulo 13. Y este es el capítulo donde vienen muchas de las parábolas del reino de Dios o las parábolas acerca del reino de Dios. La semana pasada estudiamos esta parábola que es como la principal de las parábolas, la parábola del sembrador. Hoy nos enfocaremos solo en 3 parábolas. Veremos la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura y la masa y también del trigo y la cizaña. Pero creo que es muy importante recordar, sobre todo en el tema de las parábolas, recordar que los evangelios son como estas pequeñas escenas que entretejidas una con otra forman una escena más grande. Y eso es lo mismo que sucede con este capítulo. Este capítulo 13 está contenido dentro de un contexto de los capítulos anteriores. Podríamos decir del 1 al 13, pero específicamente del capítulo número 11 al número 13. Entonces, 3 cositas que yo creo que es muy importante recordar y después de esto oramos, ¿les parece? Cuando hablamos de las parábolas del reino de Dios, 3 cosas importantes que recordar. Número 1, el tema principal del Evangelio de Mateo es el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, la Biblia comienza con la historia de cómo Dios creó a la humanidad a su imagen y nos creó para poder reflejarle, para poder gobernar bajo su autoridad y reflejar su justicia, su amor, su carácter. Pero los seres humanos, en lugar de confiar en su Creador, confiar en Dios, decidieron ceder a la tentación de ser su propio Dios. Y eso trajo corrupción y muerte al mundo que Dios había creado. Empezaron a definir el bien y el mal a su manera. Pero Dios puso en marcha una operación de rescate, el reino de Dios. Y Jesús vino a anunciar que esa operación de rescate que comenzó a través del Antiguo Testamento ha llegado a su punto más importante. Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse, aquí está, ha llegado, se ha acercado el reino de los cielos. Así que Jesús viene a cumplir todas las promesas y las esperanzas de este reino. Viene a confrontar definitivamente el mal. Viene a establecer el reino de Dios. Y viene llamando a las personas al arrepentimiento para ser parte de su familia, para arrepentirse del pecado y ser transformados por el poder del reino, formar parte de la familia de Dios y vivir bajo el reinado de Jesús. Ese es el Evangelio. Son las buenas noticias de que el Rey está aquí, Jesús, y el reino está aquí. Él viene a cumplir la promesa de Dios de rescatar al mundo y establecer un reino de paz y justicia. Ese es el reino de Dios. De eso tratan estas parábolas. Y de esto trata este Evangelio. Pero resulta que el reino de Dios que Jesús anunció no era lo que las personas estaban esperando. No cumplió con las expectativas del pueblo, especialmente de los líderes. No tenía que ver con prosperidad económica ni con las expectativas culturales. No tenía que ver con poder militar ni político. No tenía que ver con deshacerse de Roma. No tenía que ver con estas cosas que la gente en Jerusalén estaba anticipando. No vino primeramente a la élite religiosa. Anunció el reino a los menos esperados, los que eran un cero a la izquierda en su cultura, a los marginados y quebrantados, a los menos religiosos, como Mateo, el recaudador de impuestos. A ellos los llamó a seguirle, a arrepentirse y venir a su reino. Así que de esto trata. Por eso, una cosita más. Cuando escuchamos las parábolas del reino de Dios, no queremos equiparar el reino de Dios con la iglesia. ¿A qué me refiero? La iglesia es una manifestación del reino de Dios visible. Es una expresión del reino de Dios en el mundo. Pero cuando hablamos del reino, no solo hablamos de la iglesia, sino del propósito de Dios de hacer nuevas todas las cosas y establecer su reino definitivo de paz y justicia.
La iglesia es parte de la misión del reino. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Más adelantito les voy a decir por qué es importante eso. Bueno, una segunda cosa. El capítulo 13 es el cierre de una sección, como les mencionaba, capítulo 11 y 12. Bueno, ¿de qué trata el capítulo 11 y 12? Es un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y su mensaje y sus acciones. Y las respuestas han sido mixtas. Ha habido personas como los discípulos que se han acercado a Jesús y caminan con Él. Ha habido personas que no saben qué hacer con Jesús, porque sus expectativas sobre qué es el reino de Dios, pues no es lo que esperaban. Y están los líderes que han sido hostiles a Jesús y hemos visto que ya llegaron al grado de planear cómo acabar con Él. E incluso le dicen a la gente, está endemoniado, es un blasfemo, no lo escuchen. ¿Por qué ha habido una respuesta tan mixta si Jesús es quien viene a cumplir toda la esperanza que anunció el Antiguo Testamento y Él es el rey que anuncia el reino de Dios? Si el rey está aquí y el reino está aquí, ¿por qué estas respuestas tan mixtas? Bueno, las parábolas del reino en el capítulo 13 explican la razón de por qué. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Jesús está sembrando la semilla, pero no todos la reciben de la misma manera, como diferentes tipos de tierra. En algunos la reciben con alegría, pero vienen las pruebas y se van. Otros tienen su corazón duro y luego viene el enemigo y roba la semilla. Otros es plantada la semilla, pero los afanes de este mundo ahogan la semilla y se vuelve infructuosa. Y en otros cae en buena tierra. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a ver estas parábolas como todavía una explicación de por qué hay una respuesta mixta acerca del mensaje del reino. Y por último, tercera cosa, ¿qué es una parábola? Pues como decía nuestro pastor la semana pasada, una parábola es una historia que se ocupa para hacer una comparación entre dos cosas y de esa manera comunicar una verdad. Entonces una parábola toma elementos de la vida común y busca ilustrar una verdad acerca del reino de Dios. Así que cuando Jesús comienza en esta sección a decir el reino de los cielos se parece o es semejante a, ¿qué está diciendo? El reino de Dios así luce cuando Dios reina o cuando Dios actúa. Es semejante a esto otro. Jesús está tomando elementos de la vida común para compararlos con cómo se ve el reino de Dios cuando está en marcha, cuando está puesto en marcha. Ok, después de haber visto esto, ¿te parece si oramos y leemos el pasaje? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a poder tener entendimiento de este capítulo 13, de la sección que vamos a estudiar y que transformes nuestra vida por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, y que podamos glorificarte este día. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Acompáñame a mí, ahí por favor, acompáñame a mí, dije. Bueno, sí, acompáñame a mí también en el capítulo 13, por favor, acompáñame al capítulo 13. Comenzamos en el verso 24 con la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué es semejante? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger del trigo en mi granero. Ok, esta parábola es de las parábolas que Jesús explica el significado en privado a los discípulos. Así que espera un poquito más adelante, vamos a ver qué significa. Solo voy a señalar un par de cosas importantes. En esta parábola se subraya una vez más el acto de sembrar, pero el énfasis no está en la tierra, sino en el tipo de semilla.
por un lado tenemos a este dueño del campo que ha sembrado buena semilla. Pero también tenemos un agricultor envidioso, un enemigo que va y siembra cizaña. Ahora, esto es lo interesante. Dos tipos de semilla que en un principio parecen ser muy similares, pero su resultado es completamente diferente. Bueno, ¿sabes? La ley romana en este tiempo prohibía sembrar cizaña como un acto de venganza. ¿Sabes por qué? Bueno, la cizaña es un tipo de planta o mala hierba. De hecho, la palabra en griego, titania, es identificada por los agricultores como el trigo falso. Es muy similar en un comienzo, cuando brota, es muy similar al trigo. Y es hasta el tiempo de la cosecha cuando te das cuenta de la diferencia. Sus granos son negros y aparte es venenosa. Entonces, pues es un peligro porque esta mala hierba se enreda sus raíces con las raíces del trigo y luego es difícil arrancarla, porque al arrancarla te llevas también el trigo. Entonces, los agricultores dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y el dueño del campo es muy certero. Esto fue un enemigo. Entonces, ¿vamos y la arrancamos? No, no es tiempo. Espera la cosecha, no es la labor de ustedes. Llegará el tiempo de la cosecha y a los segadores yo les voy a pedir que la separen. Y van a separar la cizaña en el horno, trigo en mi granero. Ok, bueno, más adelante volvemos al significado, pero solo toma en cuenta esto. Dos tipos de semilla producen dos tipos de resultados diferentes. Pero ahora la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura son dos parábolas que Jesús no explica y que déjame decirte algo. Y ténganme paciencia, por favor. Estas dos parábolas son de las más difíciles de interpretar en este sentido, en el que hay una división entre qué significa los elementos de esta parábola. Hay una división entre comentaristas bíblicos, ¿ok? Bueno, yo algo he aprendido de mi pastor. Manténlo simple, manténlo enfocado en Jesús. Así que queremos respetar y valorar que hay una serie de teólogos y pastores brillantes y que aman a Dios que piensan una cosa, y hay otra serie de pastores y teólogos brillantes que aman al Señor que piensan diferente. Y nosotros queremos como mantenerlo en medio. Yo les voy a mencionar las diferencias y luego creo que nos vamos a enfocar en una cosa, ¿vale? Entonces, bueno, dice el verso número 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, que se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola va a ser muy similar a la parábola de la levadura. Tiene que ver con algo que empieza pequeño y que produce algo al crecer, ¿ok? Estas dos parábolas, aunque solo leí una, tratan de esto. Un comienzo insignificante, pero que produce un impacto a largo plazo. Ok. Hay personas que creen que lo que significa esta parábola es lo siguiente: la semilla de mostaza es el reino de Dios, que tiene un comienzo insignificante. Nadie daría algo, nadie hubiera pensado que el comienzo del reino de Dios por medio de Jesús era la llegada del reino de Dios. La gente incluso despreciaba lo que Jesús estaba haciendo, porque en lugar de ir con la élite religiosa y en lugar de los fuegos artificiales y vamos a sacar a patadas a Roma de aquí, Jesús estaba sanando enfermos y leprosos y hablando a los pobres. ¿Qué tiene que ver eso con el gran reino de Dios que va a quitar a todas las naciones enemigas de Israel y va a poner a Israel como la cabeza de las naciones? No estaba haciendo eso Jesús. No había espectáculo. Bueno, ¿te acuerdas que hasta Juan el Bautista mandó a preguntar si eres tú el Mesías o esperamos a otro? Entonces parece ser que el significado es este. Y podríamos decir que este es el punto donde todos los comentarios están de acuerdo. La parábola de la semilla de mostaza tiene que ver con algo que parece insignificante,
como una semilla de mostaza, de este árbol chiquitito. Es la más chiquita de todas, por lo menos en el mundo que ellos conocían. Pero no esperarías que creciera un árbol de ella. ¿Okay? Ahora, no pienses en un árbol como un roble, ¿ok? No es ese tipo de árbol. Pero su proporción después de crecer no representa cómo comienza, tan chiquitito. Y de esta manera Jesús está diciendo que no te engañe. Este reino que estoy anunciando, que podrías despreciar, podrías pensar que es insignificante, no te engañes. Va a crecer y va a producir un gran impacto en el mundo. Pero aquí es donde hay un poquito de división en la cuestión del árbol y la mención de un árbol y de las aves. Hay comentaristas que creen que al decir que crece un árbol y las aves vienen a anidar en este árbol, pues las aves en la parábola del sembrador son un símbolo del enemigo, de la maldad. Y algunos comentaristas creen que está hablando del crecimiento normal del reino y de la infiltración del enemigo en el reino. Eso es una serie de comentaristas. Pero otros creen que en realidad esta imagen de un árbol con ramas y aves que anidan en las ramas es más bien una referencia a algunos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, especialmente el siguiente. Ezequiel 17, 22 al 24. No vayas para allá, no te preocupes, no lo vamos a leer, solo lo menciono. Ezequiel 17, 22 y 24. ¿De qué trata ese pasaje? Bueno, Ezequiel está escribiendo a la comunidad que está en el exilio y también está haciendo referencia a la comunidad que después del exilio todavía están en Jerusalén y que Dios va a traer una disciplina. Pero en esta serie de capítulos, el capítulo 17, Ezequiel ve la casa del rey David o Israel como un pequeño brote que va a replantar en un monte alto. Y que ese pequeño brote va a crecer hasta ser un árbol enorme con ramas que van a anidar a todas las aves. En esa imagen, las aves representan a las naciones. El hecho de que el reino de Dios es un reino que va un día a restaurar el mundo y a todas las naciones las va a cobijar. Entonces, bueno, dos interpretaciones muy diferentes acerca de las aves. Muy bien, bueno, ahí tienes estas dos maneras de verlo, pero yo creo que este es el punto de la parábola. Que si bien el reino de Dios parece tener un comienzo insignificante y hasta imperceptible, la gente estaba pensando que Jesús no es el Mesías, o por lo menos este no es el reino de Dios, no es el reino que esperamos. Sin embargo, este reino va a crecer y crecerá de manera que tendrá un impacto en todo el mundo. Y eso es probablemente el punto de la parábola. Que el reino de Dios se manifiesta en Jesús, pero lo hace de una manera muy modesta y humilde. O dime tú, ¿quién hubiera pensado que el reino de las naciones vendría a través de un hombre en una cruz, con su rostro ensangrentado, muriendo como si fuera un criminal? ¿Alguien lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que el Rey de Reyes recibiría el reino de todas las naciones a través de una muerte tan vergonzosa y humillante? Nadie lo habría pensado, ¿verdad? Y sin embargo, esa es la manera en la que Jesús estaba siendo coronado. Por eso, en el Nuevo Testamento, la cruz es vista como la exaltación de Jesús y la resurrección es vista como su vindicación pública de que Él es el Mesías y Él es el verdadero Rey. Acuérdate, ¿de qué tratan estas parábolas? Están explicando por qué hay resultados mixtos en su respuesta de la multitud al mensaje de Jesús. Porque hay gente que está creyendo en Jesús y hay gente que no sabe qué hacer. Y hay, como los líderes, quienes están siendo hostiles a Jesús porque les parece insignificante. Sin embargo, Jesús dice, no te engañes, aquí está el reino, está obrando a través de mí. Aquí está el Rey. Y aunque su comienzo sea modesto y hasta pareciera secreto, un día va a tener un impacto en todo el mundo. Un día Jesús establecerá este reino definitivo de paz y justicia. Jesús ha puesto en marcha el reino.
y un día vendrá y se establecerá definitivamente. La siguiente parábola, la parábola de la levadura, dice el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok. Ahora, Jesús está haciendo algo muy interesante aquí en esta parábola. Está describiendo a una mujer que está amasando pan y tomando un poco de levadura y permitiendo que la masa se infecte con la levadura para que pueda, pues, hacerse pan, ¿no? Inflarse el pan. Y está preparando pan para muchas personas, ¿okay? Alrededor de 100 personas, que sería algo inusual. Okay. Bueno, ¿qué es la levadura? La levadura es un grupo de hongos y bacterias que lo que hacen es corromper el pan, ¿no? Pero pues lo hace rico, ¿verdad? Lo infla y lo hace muy rico para nosotros, ¿ok? Pero en la Biblia, en muchas ocasiones, la levadura empezó a ser un símbolo de maldad. ¿Por qué? Precisamente por este efecto de infectar, con un poquito que infecta, lo corrompe y lo llena todo, ¿ok? Entonces, aquí está la división en cuanto al comentario acerca de esta parábola. Hay muchos que dicen hay que ser consistentes con el hecho de que la levadura es un símbolo de maldad. Así que Jesús está hablando una vez más de la infiltración de la maldad en el reino y el peligro que corre de corromper a los creyentes, a la comunidad del reino. Pero otros comentaristas dicen, de hecho, el propósito de Jesús precisamente al usar la levadura es desafiar a la gente. Está utilizando algo que comúnmente representaba un símbolo de maldad y está dándole un nuevo significado en esta parábola porque precisamente Jesús está desafiando la expectativa de todos. Y ese sería el otro espectro de interpretación. En este caso, el reino de Dios también tiene un comienzo humilde, modesto, oculto, no es perceptible a tus ojos, pero lo llena todo, lo satura todo y un día va a llenar el mundo con la gloria de Dios. En este caso, Jesús estaría diciendo, ¿piensas que este reino es insignificante o que no ha llegado? No te engañes, aquí está el reino. Mira la vida de estas personas, cómo han sido transformadas. Mateo, el recaudador de impuestos, las personas que se han acercado a Jesús, que han escuchado el mensaje y han creído en el mensaje y que han reconocido a Jesús como el Rey, ha comenzado algo en su interior que está obrando en sus vidas y un día el reino lo va a llenar completamente todo en este mundo. Okay, 2 interpretaciones también muy diferentes, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? En que una vez más la parábola de la levadura tiene que ver con un comienzo pequeño y que incluso es imperceptible, pero que eventualmente lo va a impregnar todo. Entonces, parece ser que este es el punto de Jesús. No se engañen, eso es lo que le está diciendo a esta multitud que no sabe qué hacer con Jesús, que sus expectativas acerca del reino Jesús no las está cumpliendo, no es lo que esperaban. Y Jesús les está diciendo, no te engañes, aquí está el reino. Quizás no lo puedes ver, pero ha llegado para transformar y hacer un cambio completo al orden de las cosas. Y un día lo transformará todo. Entonces, la parábola de la semilla de mostaza, el reino con un comienzo insignificante que puede pasar desapercibido, pero que tendrá un impacto. La parábola de la levadura describe la influencia del reino de Dios en la vida de las personas que podría ser insignificante porque no parece ser dramática como las personas lo esperaban. Sin embargo, comienza en el interior y transforma completamente todo. Jesús dice, a pesar de este comienzo que para ustedes parece insignificante, aquí está el reino y aquí está su poder y su influencia y lo va a llenar todo. Jesús estaba cumpliendo las promesas y las esperanzas, la operación de rescate, el reino de Dios, el reino de los cielos. Bueno, esta última, la parábola, la primera que leímos, pero esta última porción tiene que ver con el cumplimiento de esta o el significado de esta parábola. Pero antes de eso hay como una especie de intermedio
en el que una vez más Mateo hace como una especie de corte, ¿no? Como si dijera, querido lector, ¿pusiste atención a estas dos parábolas? Ok, déjame explicarte qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces Mateo habla. De hecho, si tu Biblia tiene palabras en rojo, te darás cuenta que estas palabras no están en rojo, ¿verdad? Mateo está interviniendo para explicar qué sucede aquí. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ya mencionó esto Jesús, ¿te acuerdas? La razón es que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías acerca de cómo algunos endurecerían su corazón y no escucharían el mensaje del reino. Pero ahora dice esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿A qué profeta se refiere? Bueno, Mateo está reflexionando en un salmo, el Salmo 78, un salmo de Asaf. Un salmo que ¿sabes cómo comienza? Asaf comienza diciendo, estoy por anunciarles el significado de nuestra historia, la historia de Israel. Escuchen bien, porque la voy a anunciar con enigmas y con parábolas. Presten atención. Y lo que Asaf hace es describir la historia de Israel con una constante. Dios constantemente ha sido bueno con Israel, pero Israel constantemente ha fracasado en ser leal y obediente al Señor y se han rebelado constantemente. Una y otra vez han fracasado y han sido rebeldes. Por eso, al final de ese salmo, Asaf dice, un día vendrá un descendiente de David que los pastoreará. ¿Te suena? Entonces, Mateo dice, esto es lo que está haciendo Jesús. Como Asaf está dándole una interpretación a la historia de Israel. Ha sido la historia de un Dios bueno y amoroso que ha sido fiel con un pueblo terco y rebelde, pero que Dios no ha dejado de amarles y que un día a través de un rey los rescatará. Aquí está Jesús, hablando acerca del reino de Dios y explicando lo que significa que ese Dios que ha sido fiel a lo largo de su historia está aquí frente a ellos, ha venido a rescatarles, ha puesto en marcha su plan para rescatarles. Entonces, por último, la explicación de la parábola de la cizaña. Es la parábola que cuando la lees hay como una especie de glup. ¡Ay, qué fuerte! ¿Por qué Jesús dice estas cosas? Okay, mira. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, a partir de ahora Jesús ya no habla a la multitud, Jesús habla en privado a sus discípulos. E incluso las parábolas que siguen, Jesús las habla a sus discípulos en privado. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús. Es una referencia a un capítulo en Daniel capítulo 7, donde está esta figura que es el Hijo del Hombre, quien recibe los reinos del mundo para reinar con justicia. Dice, ese es el que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega o la cosecha es el fin del siglo y los segadores serán los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Esto es, todos los que practican pecado o todos los que hacen pecado, eso es lo que significa. Y a todos los que hacen iniquidad, todos los que promueven la rebelión y corrupción en el mundo de Dios. ¿Qué hará? Los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Jesús está diciendo esto. El campo, ¿te acuerdas que te dije que no debemos equiparar al reino con la iglesia? Sino que la iglesia es una manifestación visible en la tierra del reino de Dios. Bueno, en esta parábola Jesús dice que el campo es el mundo. Entonces no solo incluye a la iglesia, sino al mundo. ¿Okay?
La semilla, pues es la palabra de Dios, y el Hijo del Hombre es el que está sembrando esa buena semilla. Está anunciando que el reino de Dios está aquí, que se arrepientan y crean en el mensaje del Evangelio. Y aquellos que creen son transformadas sus vidas, obedecen a Jesús, se ponen bajo su reino. ¿Y estos quiénes son? Los hijos del reino. Por eso a la iglesia le llamamos también la comunidad del reino. ¿Okay? Es la familia del Señor, son los hijos del reino. Pero también dice que en este campo del mundo, el diablo, este es el enemigo, el que va y siembra la cizaña, que son los hijos del maligno. ¿Qué significa esto? Bueno, eso que Jesús está diciendo está haciendo alusión a las primeras páginas de la Biblia. Cuando el hombre cae en la tentación de este ser espiritual, el diablo, que viene y le presenta esta tentación de ser su propio Dios y definir el bien y el mal a su manera. Y el hombre, al rebelarse contra Dios, introduce la muerte y la corrupción en el mundo de Dios. Y la historia que continúa es la historia de dos simientes. Un linaje que va a obedecer al Señor y a seguir al Señor, y un linaje rebelde y corrupto que termina, por ejemplo, con la creación de Babilonia o la Torre de Babel, definiendo el bien y el mal a su manera, introduciendo más corrupción y más decadencia. Incluso que en el capítulo 6 de Génesis encontramos esta rebelión no solamente humana, sino espiritual, con tal corrupción y tal violencia en la tierra, que Dios decide traer un diluvio como un acto de justicia por tal corrupción en el mundo. Entonces, a esto se refiere con la cizaña, con que Satanás viene y, como en Génesis 3, una vez más es la misma historia: sé tu propio Dios, vive para ti mismo, define el bien y el mal por ti mismo. Y esta historia corre a lo largo de toda la historia bíblica. Los hijos del reino y los hijos del maligno. De hecho, Jesús en Juan, ¿sabes a quién llamó hijos del diablo? A los líderes, a los fariseos. Les dice: ustedes no aman a Dios, porque si amaran a Dios me recibirían a mí. Más bien ustedes me quieren matar. Su padre no es Dios, su padre es el diablo. Él es homicida desde el principio. Y Juan, haciendo eco de todas estas historias, Juan también en 1 de Juan capítulo 3 dice: hermanos, no seamos como Caín, que era del maligno. ¿Te das cuenta? Entonces no necesitas, más bien, iba a ser una broma, pero olvídenlo, mejor no. Así que el mundo es el campo. El Hijo del Hombre ha sembrado la semilla anunciando el reino. Quienes creen se convierten en hijos del reino y forman parte de su familia. ¿Te das cuenta que Jesús está explicando por qué ha habido quienes creen y quienes rechazan completamente a Jesús y dicen: es un blasfemo? Jesús dice: esos son hijos del maligno, que han escuchado la voz del enemigo que siembra cizaña. Jesús está hablando de la realidad de que la iglesia y los hijos del reino vivirán en un tiempo en el que también existe la oposición, el engaño, la decepción. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces, por eso Jesús le dio la instrucción, más bien, en la parábola el jefe del campo da la instrucción: no cortes el trigo y la cizaña todavía, no es tiempo. ¿Por qué? Corres el peligro de cortar también el trigo junto con la cizaña. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús le está diciendo a los discípulos que nosotros no somos capaces ni tenemos la autoridad de traer el juicio que solo Jesús puede traer para separar trigo de la cizaña. Los creyentes podemos discernir entre creyentes falsos y creyentes que no son verdaderos creyentes, aunque corremos el riesgo de equivocarnos, ¿verdad? Y necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Pero no es nuestra labor ser los policías de Jesús, ¿me explico? Y separar, cuando habla de separar, está refiriéndose al juicio
climático que llamamos el fin de la era, cuando el trigo y la cizaña se separarán para siempre, ¿ok? Está hablando de eso. A nosotros no se nos concede esa autoridad, ni es nuestra labor traer ese juicio sobre una persona. Eso corresponde solo a Jesús. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Solo sembrar la semilla. Lo que ha estado haciendo Jesús, sembrar la semilla. Es lo que hace la iglesia. Caminamos en el Señor, sirviéndole, obedeciéndole como iglesia, sembrando la semilla, esperando que dé fruto y que caiga en buena tierra. Pero es el Señor en que al final, en el clímax de la historia, Él traerá ese juicio definitivo. Entonces, dice el 39, al final del siglo, es decir, cuando Dios establezca este reino definitivo de paz y justicia y confronte definitivamente el mal para siempre, ¿qué harán los mensajeros de Jesús? Los ángeles serán los segadores que separarán a justos de injustos, o trigo y cizaña. Entonces dice el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezos, todos los que viven en maldad, eso es lo que dice. Los que hacen iniquidad, los injustos, los que definen el bien y el mal a su manera, los que viven para sí mismos, los que rechazan las buenas noticias de Jesús y persisten en vivir en su egoísmo y su orgullo. Dice, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Pero notaste que no leí el 43 a propósito. ¿Okay? Entonces, por un lado, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Esta doctrina que llamaríamos la doctrina de la retribución, que es muy fuerte, ¿verdad? Está hablando Jesús del infierno, eso es lo que está hablando. ¿Qué es? Bueno, déjame decirte primero qué no es, ¿vale? Existe esta idea popular que los cristianos creemos esto. Bueno, si tienes creencias más o menos correctas acerca de Jesús y eres más o menos una persona buena, más que cosas malas has hecho cosas buenas, un día se te va a vestir de ángel, te van a salir alitas, un arpa y vas a estar feliz en el cielo. ¿Okay? Pero si no tienes creencias correctas de Jesús y has hecho más cosas malas que buenas, entonces, y aparte no le caes bien a Jesús, porque Jesús vino a decir, oigan, ¿le caigo bien? ¿A quién le caigo bien? Ah, te vas al cielo. ¿No te caigo bien? Ah, te vas al infierno. ¿Sí me explico? Entonces terminas en el infierno, un lugar donde vas a por la eternidad, a hacer todas las cosas malas que hacías, las vas a hacer sin parar para siempre. ¿Okay? Y vas a ser atormentado. Dios quiere atormentarte. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es la doctrina de la retribución? ¿Qué significa el infierno en la Biblia? ¿Qué es el infierno? Bueno, déjame leerte una cita de un libro al que Jesús está haciendo alusión en esta última parte, que es Daniel capítulo 12, verso 1 al 3. Te lo voy a leer yo en una versión muy sencilla, la NTV. Pon atención a esto. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Qué es la cosecha? ¿Te acuerdas? Es cuando Dios le pone fin a la maldad. Considéralo de esta manera. Considera el infierno de esta manera. Cada que te levantas en la mañana y ves las noticias en tu teléfono, dime si no hay cosas indignantes en este mundo que deberían ser arrancadas de raíz. Dime si no hay una sensación de ¿por qué nadie detiene esto? ¿Por qué permiten que esto suceda? ¿Que nadie va a hacer nada? Dime si no hay una sensación. Dime si no hay cosas en este mundo injustas, perversas, corruptas, que deberían ser arrancadas de raíz, definitivamente. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Qué significa esta retribución? Significa, ¿te acuerdas de la historia de Génesis 3 que te mencioné? El hombre ha introducido maldición, rebeldía, corrupción en el mundo, violencia. Dios no va a permitir que esto sea para siempre. Este Dios de amor y de justicia también, como un acto de su amor, porque Él ama
a su mundo y Él ama su creación. Dios, como un acto de justicia, ha determinado un día en el que va a decir: suficiente, no más. No más maldad y corrupción y pecado y rebelión en este mundo. No más. Eso es la doctrina de la retribución. Que Dios ha determinado el día que le pondrá fin a la maldad para establecer un reino de justicia y paz perdurable. Por eso, Chesterton y C.S. Lewis tenían mucha razón cuando decían: el infierno no es otra cosa sino un monumento a la libertad y la dignidad humana. Si tú no quieres estar con Dios ni siquiera en un cuarto, no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué estar con Dios. Pero tampoco Dios va a permitir que estés corrompiendo su mundo. Es lo que significa la retribución. Que Dios ha determinado un día que le pondrá fin. Pero escucha esta buena noticia. Jesús vino a este mundo precisamente para tomar todo el pecado y la rebelión y la injusticia y la maldad en la que todos hemos contribuido por ser parte de este mundo caído, y llevó todo eso a la cruz, recibiendo el justo castigo por nuestra maldad y nuestros pecados. ¿Para qué? Para que no tengas que sufrir de una separación definitiva de Dios y su gloria y su amor. Vino a morir para tomar el pecado y abrirnos la puerta a la reconciliación con Dios. Ese es el evangelio de las buenas noticias. Jesús tomó toda la rebelión y el pecado y la llevó a la cruz. Por eso, mira cómo termina la parábola. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, presta mucha atención a lo que acabo de decir. Es lo que está diciendo Jesús. Brillarán como el sol. O, como leímos en Daniel, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. ¿Quiénes son los justos y los sabios aquí? ¿De qué tratan estas parábolas que están explicando? ¿Por qué hay personas que aceptan el mensaje del reino, que no saben qué hacer con el reino, y gente que rechaza y es hostil y hasta quiere detener el avance del reino? ¿Quiénes son los justos? Son los que han humillado su corazón y han entendido el mensaje, lo han recibido y han reconocido a Jesús como su Rey. Es decir, no son mejores que los injustos. ¿Sí me explico? Todos somos pecadores. La diferencia está en que han rendido sus vidas al Rey y han recibido el regalo precioso de su misericordia y su amor. Esa es toda la diferencia. ¿Qué es la comunidad de la iglesia? ¿Qué es el reino de Dios? Un grupo de personas que ha reconocido su pecado y ha reconocido a Jesús y tiene esta esperanza en su corazón de que un día Jesús vendrá y establecerá este reino definitivo de justicia y que pondrá fin definitivamente a la maldad. Por eso, el último libro de tu Biblia, la escena, es esta escena de una creación restaurada. La ciudad jardín, el templo jardín, nada más que no hay templo porque Dios mismo es el templo. Todas las naciones por fin sanadas de su corrupción y maldad, adorando a Jesús y al Creador, al Padre. Y están todos reunidos tomando del árbol de la vida. Pero los que hacen maldad, los injustos, los que no quieren nada de Dios y nada del mundo de Dios, dice que están afuera de la ciudad, exiliados para nunca más corromper su mundo. Entonces, ¿son buenas noticias? Sí. Déjame terminar con esto. Son buenas noticias si un cirujano te dice: estás muy grave, tengo que extirpar esto de ti porque está corrompiéndolo todo. Pero no te preocupes, yo sé lo que hago, puedes confiar en mí, tengo que operarte. ¿Son buenas noticias? Sí, son dolorosas noticias. Pero este médico quiere lo mejor para ti. Cuando escuchas acerca del infierno en la Biblia, tienes que pensar en esto. Es Dios en su justicia y en su amor diciendo: voy a extirpar de este mundo todo lo que causa dolor y sufrimiento e injusticia. Pero yo quiero que seas parte de mi reino y de mi familia. Para eso envía a mi hijo,
para morir por ti y tu pecado y tu maldad, para que no tengas que morir, sino que tengas vida eterna. ¿Te parece si oramos? Pero solo una cosita más antes de orar. Entonces ya no entendí, ¿sí tenemos que arrancar el trigo y la cizaña? ¿Nos toca hacer eso? No. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Solo sembramos semillas. Solo buscamos amar y obedecer al Señor. Pero si estás por acá y has estado asistiendo a la iglesia o es la primera vez que escuchas, quiero decirte que Dios te ama. Y Dios quiere librarte de tu pecado y tu maldad. Quiere que tengas una relación con Él. Te ama y por eso envía a su Hijo a dar su vida por ti. Yo te animo a que no te vayas de este lugar sin tomar una decisión de entregarle tu vida a Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo que nos regalas para orar, para cantar, para escuchar tu palabra. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos por medio de ella. Y gracias porque tu reino está aquí presente. Pero aguardamos ese día glorioso cuando regrese nuestro Salvador y ponga fin a la maldad y establezca ese reino de justicia y paz. Pero gracias porque sabemos que tú ya comenzaste una obra en nosotros, Señor. Que ahora somos de tu familia, no por nada bueno que hayamos hecho, sino porque reconocemos que Jesús es nuestro Rey y nuestro Salvador. Gracias por tu amor. Llévanos el día de hoy con bien, Señor. Y si alguien, Señor, te ruego el día de hoy, necesita venir a tus pies y reconocerte, Señor, te pido que seas tú abriendo su corazón y moviéndolo, Señor, a confiar en ti. Amén.